Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es absolutamente clave en el mundo de la construcción. Vamos a descifrar cómo clasificamos las amenazas del entorno que afectan al hormigón, para asegurarnos de que nuestros puentes, edificios y demás estructuras aguanten el paso del tiempo. A ver, todos pensamos en el hormigón como algo indestructible, ¿verdad? Es el símbolo de la fuerza bruta. Pero, entonces, ¿por qué vemos estructuras que, con los años, empiezan a degradarse? Pues la clave no está tanto en su fuerza inicial, sino en cómo resiste un ataque que es constante y, sobre todo, muy silencioso. Y aquí los tenemos, porque el entorno no es un espectador pasivo, para nada, es un agente que ataca sin parar. El agua que se filtra, las sales que acaban corroyendo el acero que lleva dentro, los ciclos de hielo y deshielo que lo rompen desde las entrañas, o los ataques químicos que vienen del suelo o de la industria. Estos son los enemigos silenciosos a los que se enfrenta cualquier estructura. Para luchar contra todo esto, no se deja nada al azar, ¿eh? Tenemos un plan de defensa, una estrategia muy bien pensada, el código estructural. Y ojo, que no es solo un libro de reglas, es el verdadero plan de batalla que nos dice, con todo detalle, cómo tenemos que construir para que cada estructura sea segura y, lo más importante, duradera. Y para poder usar este plan de batalla, lo primero es conocer el terreno de juego. El código estructural nos da una especie de mapa de riesgos con el que podemos identificar dónde y cómo va a atacar el enemigo. Es, en definitiva, una forma de clasificar cada posible amenaza ambiental. El nombre técnico para todo esto es clase de exposición. Y como dice el propio código, es la clasificación de las condiciones del entorno, tanto físicas como químicas, que rodean a la estructura. O sea, que aquí no estamos hablando del peso que aguanta o de las cargas, no. Hablamos del ambiente en el que va a vivir y al que tiene que sobrevivir. El código, para poner un poco de orden, organiza todos estos ataques en 7 categorías principales. Cada una tiene su propia letra. Va desde la X0, que es un entorno sin ningún riesgo, hasta la XM, que implica un desgaste mecánico muy bestia. Este sistema nos da un lenguaje común para identificar cada amenaza y, por supuesto, para contraatacarla. De todas estas amenazas, hay una que es la reina, la más común y la más destructiva para el hormigón armado, la corrosión del acero que lleva dentro. Y claro, por eso, el código le presta una atención muy, muy especial. Es que la corrosión no ataca de una sola manera. Hay dos mecanismos principales. Por un lado tenemos la carbonatación. Es un proceso lento, a fuego lento, en el que el dióxido de carbono del aire se va metiendo en el hormigón y le quita su protección natural. Y por otro lado está el ataque por cloruros, que es mucho más agresivo, más directo. Aquí los iones de sal, ya sea del mar o de las carreteras, se infiltran y atacan el acero sin piedad. Si nos fijamos en la corrosión por carbonatación, la XC, el código distingue 4 niveles. El XC1 es el más bajo, piensa en el interior de una oficina, por ejemplo. En el otro extremo, el XC4, que es la condición más dura, un elemento exterior que se moja y se seca una y otra vez con la lluvia. Eso, claro, acelera muchísimo la entrada del CO2. Ahora pasamos al ataque por cloruros que no vienen del mar, la clase XD. Aquí hablamos de las sales que usamos para que no haya hielo en las carreteras o de los productos de una piscina. Un ejemplo clarísimo es la clase XD3, la losa de un parking o las vigas de un puente que reciben todas las salpicaduras de los coches en invierno. Un entorno súper agresivo. Y si hablamos de cloruros, el ambiente marino, la clase X se lleva la palma. Es el rey de la agresividad. El código lo divide en 3 zonas de peligro. La XS1 es la brisa marina, el aerosol. La X2 es estar hundido en el agua todo el tiempo. Y la más crítica, la XS3, es la zona de mareas, donde el hormigón sufre ciclos de mojado y secado con agua salada, y encima el golpeteo de las olas. ¿Y todo esto en qué se traduce en la práctica? Pues en medidas súper concretas. Por ejemplo, para una estructura que está en esa zona de máximo riesgo, la XS3, el código estructural exige que la capa de hormigón que cubre la armadura sea como mínimo de 45 milímetros. Esos 4,5 centímetros son la primera línea de defensa, una barrera que frena la llegada de los cloruros al acero. Pero ojo, que no todo es corrosión. El hormigón también sufre ataques físicos y químicos directos. Hablamos del daño que hace el hielo, de la agresión de un suelo contaminado o simplemente del desgaste por el uso diario. Aquí tenemos otros 3 grandes grupos de enemigos. Primero, el ataque por hielo-deshielo, la clase XF. Esto es brutal. El agua se mete en los poros, se congela, se expande y ¡pum!, revienta el hormigón desde dentro. Luego el ataque químico, el XA, que es típico de suelos industriales o con muchos sulfatos. Y por último, la erosión o abrasión, la XM, que es el desgaste físico de la superficie. Y claro, cada una de estas clases tiene sus subdivisiones. Por ejemplo,
La XF4 es la peor combinación posible. Una superficie en un clima muy frío donde se acumula agua y además se usan sales de deshielo. O la XA3, que es para cimentaciones en suelos con una química muy agresiva. Y la XM2, donde hay un tráfico muy intenso de carretillas en una nave industrial. Para que nos hagamos una idea del nivel de detalle, fijaos en esta descripción que usa el código para la erosión más extrema, la XM3. Dice textualmente: tráfico de carretillas de horquillas con ruedas de acero o cadenas. Vamos, que te puedes imaginar perfectamente el castigo que tiene que aguantar ese suelo día sí y día también. Vale, ya hemos visto las amenazas, ya sabemos cómo identificarlas. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo pasamos de este diagnóstico a una estrategia de defensa que de verdad funcione? Pues la clave de todo es esta. Cada clase de exposición nos exige usar una receta de hormigón a medida, con una cantidad mínima de cemento y una relación máxima de agua y cemento. También nos dice el grosor exacto del recubrimiento para proteger el acero. Y todo esto junto es lo que garantiza que la estructura no solo sea fuerte el día 1, sino que llegue al final de su vida útil, ya sean 50 o 100 años, de forma segura. Es, en el fondo, la ciencia invisible que protege nuestras infraestructuras. Y para terminar, una reflexión. Todo este sistema está basado en la experiencia que tenemos y en el clima que hemos conocido hasta ahora. Pero con un clima que está cambiando, con fenómenos cada vez más extremos, ¿serán suficientes estas defensas? ¿Cómo tendrá que adaptarse el próximo código estructural para que sigamos construyendo no para hoy, sino para un futuro que es cada vez más incierto? Es una pregunta fundamental para la ingeniería del mañana. Gracias por la atención.